Estamos ya de vuelta en Sin Reservas. Vamos a seguir compartiendo información que destaca esta jornada junto a ustedes. El Trébol, Obelisco, Periférico y Ruta al Atlántico fueron los puntos de inicio para participar en una marcha convocada por el Comité Nacional de Organizaciones Campesinas, cuyo destino final fue la Plaza de la Constitución en la Zona 1. El motivo de la protesta es exigir una reforma agraria, la nacionalización de la energía eléctrica y que el gobierno derogue el acuerdo gubernativo 145-2003 en el que declara de urgencia nacional y necesidad pública la construcción de obras contenidas en el plan de expansión del sistema de transporte de energía eléctrica y otras del plan de electrificación rural. Las rutas principales de la capital, como el Obelisco, Avenida Reforma, el Trébol, la Avenida Bolívar y la calzada Aguilar Batres, colapsaron en la hora pico. Y una esperada audiencia en el Tribunal A de mayor riesgo para escuchar la primera declaración de Roberto Barredas en el lado de la desaparición y muerte de su esposa Cristina Sicavisa quedó temporalmente suspendida a raíz de la renuncia de su abogado defensor. El juez le concedió 3 días para que presente un nuevo abogado. La cita judicial se dio en medio de grandes expectativas y volvió a acaparar la atención de la opinión pública. El móvil de un infame asesinato múltiple sigue en el misterio. 3 integrantes de una familia fueron asesinados a sangre fría a plena luz del día en la 17 Avenida, segunda calle B, zona 6. Ni las maniobras avanzadas aplicadas por los paramédicos que acudieron en su ayuda pudieron salvarle la vida a Wendy Hernández Pinto, de 40 años, y a sus hijos Noemí y David, de 16 y 17 años. Regresamos a Guatemala. Engalanan con sus bailes las aguas tranquilas de una piscina y con posiciones elegantes coronan de arte una danza poco común en nuestro país. Tienen actitud implacable y coordinación perfecta. Se proclaman las reinas del nado sincronizado y se las presentamos a continuación. Como un espejo, la perfección de la rutina se refleja en cada una de ellas. Al ritmo de la música sostienen una danza en el agua que dura 3 minutos. María Fernanda Castañeda y Jocelina Cabal son las atletas que representan a Guatemala en el nado sincronizado, una disciplina poco común. El nado sincronizado es un deporte muy lindo, ya que mezcla varios deportes, ¿verdad? Porque no solo se necesita tener la habilidad de expresar lo que uno sienta a través del agua y de la música, sino que también se necesita fuerza y se necesita estar en estabilidad con los movimientos, acordeando con la música, y entonces es un deporte donde se mezclan varias cosas para que pueda verse y bonito, ¿verdad? Un deporte que les quita el aliento a ambas, pues no es nada fácil de practicar. Se necesita mucho entrenamiento. No sonreír y tocar el fondo con las manos o los pies son acciones penalizadas a la hora de una competencia. Este dúo inició su preparación desde hace 9 años en la Federación Nacional de Natación en la Zona 15. Yo comencé a practicar el nado sincronizado a los 10 años. Yo comencé natación y luego que vi lo que cuando ellas practicaban el nado sincronizado, pues me llamó la atención porque es algo, no es fuera de lo común, no es algo, o sea, de estar nadando de fondo a fondo, sino que es algo que es con música, uno se divierte, o sea, aparte también como que se utiliza nuestra creatividad, o sea, le ponemos el toque de nosotras, ¿no? Su deseo de ser las mejores les ha permitido destacar en los Juegos Centroamericanos San José 2013, donde ganaron 4 medallas de plata, y en los Panamericanos en dueto libre y técnico 2 platas. Nos ha costado tal vez como llegar a un nivel por las circunstancias en las que pues entrenamos, tal vez no sean las adecuadas, pero la experiencia que tuvimos fue así de que pues nos tenemos que, con lo poco que tenemos, hemos logrado mucho, entonces que más, sin embargo, tenemos que entrenar como que más, practicar más que todo lo que es nuestra resistencia, nuestra fuerza. Mafer y Jocelyn son un ejemplo para las más jovencitas. Las gemelas Gámez, de 12 años, les siguen los movimientos. Yo he ido a muchas competencias, he ido a Puerto Rico, a los Panamericanos, al CCCAN en Costa Rica, a CAMEX, a El Salvador. De 85 atletas quedé en el 7º lugar en solos y en duetos en los Panamericanos en Puerto Rico. Para mí, nado sincronizado es un deporte muy bonito. También a mí me gusta mucho practicar nado sincronizado porque nado para mí también es una pasión.
Ellas 4 son sirenas de la danza que escriben su nombre en la historia del nado sincronizado guatemalteco, inmortalizando en las aguas los bailes que abren una brecha para todas aquellas niñas que sueñan con ser parte de este deporte. Nosotros queremos abrir paso para todas las niñas que vienen, ¿verdad? Porque nunca nadie de Guatemala ha llegado a las Olimpiadas o a Panamericanos, y nosotros queremos abrir ese paso para que las generaciones que vengan detrás de nosotras también logren llegar hasta esto. La ambición de estas jóvenes de llegar a las Olimpiadas las obliga a entrenamientos exhaustivos de 4 horas diarias de lunes a sábado. Desde este estudio las animamos y hacemos votos para que logren ese acariciado sueño que sabemos que muy pronto van a lograr. Vamos a seguir hablando de lo que pasa en nuestro mundo. Por lo menos 300 personas afectadas y fallecidas pudo haber dejado un ciclón tropical que azotó Puntlandia el pasado fin de semana, informaban las autoridades del gobierno de Somalia. Esta región es una región semiautónoma de ese país. En un comunicado, las autoridades afirman que las lluvias torrenciales, los fuertes vientos y las inundaciones han llevado a un estado de emergencia en la región situada en la costa nororiental de Somalia. Nació como una inquietud de la infancia y así se convirtió en violinista, pero ver más allá de su instrumento fue esencial y ahora es el único restaurador de violines en Guatemala. Su trabajo le ha dado una segunda vida a más de 200 instrumentos. A sus 10 años, Marco Barrios por primera vez tuvo un violín en sus manos. La herencia artística de su padre lo motivó a seguir cultivando esa generación de talentos, pues su progenitor es compositor e intérprete de marimba. Su preparación la recibiría en el Conservatorio Nacional de Música, pero antes tenía que tener su instrumento. Por falta de recursos económicos, su padre logró comprarle un sencillo violín en 5 quetzales, sin imaginar que se convertiría en su primera obra de restauración. Me dijo, bueno, mejoremos este violín, tratemos de que sea mejor. Entonces ese violín, antes de que entrara yo al conservatorio formalmente, cambió de colores, cambió de texturas, cambió de formas, le cambiamos esto, probamos diferentes cosas. Al ingresar al conservatorio, su maestro, concertino de la Sinfónica Nacional José Luis Avelar, le dijo que ese violín no era de estudio, por lo que tuvo que conseguir otro, dejando a un lado el que lo hizo experimentar en lo que ahora es su pasión. Sus primeros conocimientos los obtuvo de los hermanos Solís, quienes en su taller le enseñaron a maniobrar estos instrumentos. Partes de violines ya terminados, otros a medio terminar. Y esa fue mi primera formación, que tuve la gran suerte que fue tan amplia que pude percibir la creación de la imaginería guatemalteca, que es tan famosa mundialmente, al lado de estar viendo lo que era realmente mi pasión, que eran los instrumentos antiguos. Marco, que es arquitecto, ya ha restaurado más de 2 centenares de violines, poniendo en práctica lo que ha aprendido en más de 40 años, trabajando con piezas muy valiosas con más de 20 décadas de existencia. Tuve la oportunidad de tener contacto con maestros que eran dealers, como Walter Kirschink, que ahora está en Chile y es uno de los más importantes empresarios de compra y venta de negocio de violines y de instrumentos de la familia del violín. Y tiene una red que abarca desde Norteamérica hasta la Patagonia. Pues él durante el espacio de unos 3 años más o menos, me enseñó a evaluar los instrumentos, a entender qué se hace, qué no se hace, y me conectó con otras personas que me enseñaban fórmulas de barnices, que me enseñaban técnicas de restauración. El primer paso después de recibir un instrumento para ser restaurado es llenar una ficha con las especificaciones del violín. Luego se identifica de qué época es y qué restauraciones, buenas o malas, le han hecho. Y depende del uso que se le quiera dar, así se restaura. Puede ser para exhibición, subastas o para tocarlo. Lo mejora uno, mejora las cuerdas, los puentes estos, por ejemplo, que si está bien hecho puede durar hasta 10 años, más o menos. Porque lo valioso de los instrumentos es la caja. Y 2 o 3 cosas que permanezcan del instrumento. El resto son cosas que a lo largo de la historia, por los requerimientos de lo que se utiliza, pues se van cambiando. Los materiales que se utilizan son 100% naturales. Las maderas son traídas de Canadá y los barnices de Alemania.
El pegamento está hecho a base de colágeno y agua. Las cuerdas que antes eran de tripa de oveja o cabra ahora son de metal y el arco es hecho con pelo de caballo. El tiempo de cada restauración varía dependiendo del trabajo que requiere el instrumento, llegando a tardar hasta 1 año. Uno tiene que tener bien claro como restaurador, como responsable del trabajo en esos instrumentos, saber cuándo parar, hasta dónde llegar. En el caso de algunos, por ejemplo, a pesar de que es un instrumento pues, que tiene más o menos unos 200 años de antigüedad, está bastante sano. La restauración puede llegar a triplicar la vida del instrumento, pues son hechos con maderas de árboles centenarios que tienen una larga duración, haciendo que el trabajo de Marco, sellado con su firma, viaje por todo el mundo y sea conocido de generación en generación. Marco Barrios, además de ser restaurador de violines, es el creador de la primera orquesta barroca en Centroamérica y fundó en la Universidad Rafael Andívar la primera orquesta de cámara universitaria de Guatemala. Y con esto nosotros nuevamente los dejamos para irnos a una breve pausa, pero regresamos enseguida con más del mundo. El diamante más caro del mundo, el Kimichi más grande, el mayor remero, el principal desfile gay y el músico más genial. Lo más insólito de la actualidad en el mundo se la contamos en solo 90 segundos. Y al cierre, estira un elástico gigante atado a 2 mástiles, coloque a un hombre o una mujer en el centro anclado con total seguridad, libere la tensión y brinde una emoción al límite. Así funciona la onda humana y se encuentra en Guatemala.